Buenos días, jóvenes, nuevamente, dándole las gracias ahí por el tiempo y por la comprensión del día miércoles. Vamos a darle continuación a lo que estábamos hablando, recapitulando algo sobre estos temas, ¿verdad? Hoy estamos 8 de agosto del 2026. Vamos a ponerle aquí continuación, clase 3. Ok. Recordemos entonces que habíamos aprendido a calcular porcentajes a partir de la población y de una muestra. Para sacar un porcentaje, nosotros sabemos que tendríamos que dividir el tamaño de nuestra muestra sobre el tamaño de la población. A eso lo multiplicamos por 100 y nos dará el porcentaje que corresponde de la población, nuestra muestra. Luego vimos, pues, el tema de cómo calcular el porcentaje de una población. Pues teniendo nuestra población general o nuestro número estimado de personas y tenemos el porcentaje de la muestra que íbamos a utilizar, pues lo único que hacíamos era que de la población total multiplicábamos el porcentaje y luego lo dividíamos dentro de 100. Y al hacer esta operación obteníamos la cantidad de personas o la cantidad de muestra que nosotros íbamos a efectuar durante nuestro estudio. Hablábamos directamente sobre la aproximación de las personas en este caso. Usualmente en estadística, si queremos ser muy concretos y muy amplios y muy basados en los hechos reales, no aproximamos los números, es decir, dejamos a la cantidad con dos decimales en un caso normal, en dos decimales, pues la forma en cómo nosotros vamos a trabajar, pues hasta cierto punto nuestros resultados. Sin embargo, hay veces, tal y como el ejemplo que estábamos viendo, que no podemos definir directamente, pues 42.7 personas, sino lo tenemos que aproximar. Esto me lleva a que ustedes puedan ahora, pues, ya tener la noción básica de la aproximación. Sin embargo, hay reglas y normas que nos apuntan directamente a cómo nosotros deberíamos aproximar. Vamos a ver el cálculo del promedio y luego vamos a aprender esas reglas. Entonces, como promedio, dijimos que era el valor que representa la media de un conjunto de datos. Si tenemos un conjunto de datos con puntos distribuidos aleatoriamente en un conjunto, nuestra muestra puede ser cierto punto, pero para conocer el estado de cómo puede funcionar nuestro estudio dentro de este conjunto de datos, nosotros tenemos que encontrar un valor medio. ¿Qué significa el valor medio? Que este valor medio va a representar lo que está generando nuestro estudio en toda la población. Habíamos dicho que nuestra población era la unidad regional. Nuestra muestra era la licenciatura en administración. Queríamos saber en promedio cuántos estudiantes hay bueno, pues en este caso, en todos los semestres, ¿no? Y decíamos que en el segundo semestre van a haber 11, en el cuarto semestre van a haber 13, en el décimo semestre van a haber 10, en el octavo 7 y en el décimo 5, ¿sí? Dijimos también que el promedio iba a estar dada por la sumatoria de todos los datos analizados dividido la cantidad de datos tomados, es decir, cuántas muestras obtuvimos. En este caso, para calcular el promedio de nuestro ejemplo, vamos a decir que el promedio será igual a decir la sumatoria de todos los datos, ¿ok? 11 estudiantes de segundo, 13 de cuarto, 10 del sexto, 7 del octavo y 5 del décimo.
Y esto va a ser dividido la cantidad de datos tomados. ¿Cuál es la cantidad de datos tomados? La cantidad es 1, 2, 3, 4, 5. O si lo vemos en nuestros datos generales, vamos a obtener 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Va? Entonces, dividimos todo dentro de 5. Y entonces hacemos la sumatoria. 11 más 13 nos va a dar 24, más 10, 34, más 7, que sería 41, más 5, 46, dividido 5, ¿sí? Y vamos a ver, 46 dividido 5 nos da aproximadamente 9.2 estudiantes por semestre. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Al final del día, eh, no podemos medir ese punto 2 estudiantes. Entonces tenemos que aproximar. Lo que hacemos es aproximar. Para señalar una aproximación al signo igual, le agregamos como un rayito arriba, que eso matemáticamente significa la aproximación. Y entonces aquí aproximamos a 9 estudiantes por semestre. ¿Sí? ¿Por qué lo aproximamos a 9 y no a 10? Ok, pues hay una regla de aproximación. La verdad es que las reglas de aproximación son bastante amplias, pero nosotros lo vamos a trabajar de esta manera muy sutil. Y vamos a decir que si después de un número el punto decimal es de 5 hacia arriba, es decir, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, aproximamos al número superior. Y si después de un número el punto decimal es de 4 o hacia abajo, es decir, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, entonces el número lo aproximamos al inmediato inferior. Es como tenemos aquí, 9.2 aparece dentro de este conjunto de datos. Entonces, ¿a dónde lo aproximamos? Al número entero inferior. Por eso es que lo aproximamos a 9 estudiantes. ¿Sí? El promedio al final es algo bastante sencillo, que no nos tendría que dar problema al momento de analizarlo. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante. Este promedio es un promedio aritmético, un promedio general, que por los errores de aproximación, perdón, por la aproximación podemos obtener ciertos errores. Entonces, aquí yo les podría decir que existen métodos matemáticos mejores, tanto los porcentajes, la cantidad de personas y el promedio son métodos aproximados, no son métodos exactos. Los métodos aproximados son aquellos que nos generan error dentro de nuestros cálculos, pero no es un error porque se esté trabajando mal, sino es un error propio del método. Más adelante en el curso vamos a ver los métodos exactos, en donde ya vamos a tener un error muy pequeño y ese error lo vamos a poder disimular, llamémosle así, al momento de que nosotros podamos obtener desviaciones, desviaciones estándar, desviaciones normales, porcentajes de muestra, etcétera, etcétera. Ok, pero habiendo visto estos tres cálculos bastante sencillos, nos vamos a regresar un poquito a lo que habíamos visto con nuestras gráficas de dispersión. Dentro de las gráficas de dispersión, se recuerdan que habíamos hablado de dos, las gráficas de puntos en conjunto y la de puntos aislados. Puntos en conjunto, recapitulemos, son aquellas gráficas que tienen los números acumulados según los datos obtenidos. Y los puntos aislados son aquellas que solo tienen el resultado de cada grupo de muestra. En conclusión,
Los puntos en conjunto utilizan algo que se llama la frecuencia absoluta o frecuencia simple, mientras que los puntos aislados utilizan algo que se llama frecuencia acumulada. Para poder hablar sobre qué es frecuencia absoluta, sobre qué es frecuencia acumulada, sobre cómo esto nos va a ayudar para la interpretación de datos, nosotros primero tenemos que analizar, que conocer y que definir qué es frecuencia. Entonces el siguiente tema va a ser el cálculo de frecuencia. Ok, veamos y preguntémosle a Inés Pérez. ¿Estarás por ahí? Silly, buen día. Hola, buenos días, Inés. ¿Me podrías decir para ti qué es la frecuencia? Eh, pues tal vez pueden ser los números que se repiten en un evento o varias veces. Ajá, muy bien, gracias. Giseli, ¿me podrías decir para ti qué es frecuencia? Buenos días, Lick. Opino lo mismo, es la cantidad de veces que se repite un dato o un dato, algún dato. Sí, al final del día nosotros vamos a encontrar la frecuencia en todo, absolutamente todo lo que hagamos. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo soy frecuente al momento de estudiar. ¿Por qué? Porque lo hago a cada cierto tiempo. Yo soy frecuente para comer porque por lo menos lo hago 3 veces al día en mis horarios determinados. Alguien dirá, yo soy frecuente para tomar agua porque me tomo un vaso de agua cada media hora, por ejemplo. ¿Va? Es decir, la frecuencia es algo que se repite y se realiza de manera constante, de una forma arbitrariamente definida. Ahora, si lo vemos en términos de la estadística, la frecuencia es la cantidad de veces que se presenta un valor en el conjunto de datos. Es la cantidad de veces que se presenta un valor en un conjunto de datos. Ok, entonces, en resumen, ¿qué sería la frecuencia? Pues la frecuencia sería, y la podríamos definir como, pues, las, la forma repetitiva de los datos. Es decir, ¿qué tanto se repite? Es un valor que presenta un conjunto de datos, que tanto se repite en nuestro conjunto de muestra. Sin embargo, el estudio de la frecuencia, pues nos genera a nosotros ciertas formas en cómo debemos de estudiarla. Y esto se deriva acorde a los cálculos que necesitamos realizar para poder pues presentar nuestros valores mediante el método gráfico. Entonces, para ello nosotros vamos a encontrar 4 valores de frecuencias que vamos a utilizar. La primera va a ser la frecuencia absoluta o frecuencia simple. Y la frecuencia absoluta nosotros la definimos como el número de veces que se estudia un objeto. El número de veces que se estudia un objeto. Ok, veamos, ¿qué puede ser una frecuencia absoluta? El número de veces que se
estudia un objeto. ¿Qué objeto? Cualquiera, el que nosotros estemos analizando para obtener nuestros datos estadísticos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos el celular durante el día? Bueno, si yo veo la hora en mi celular y estoy ansioso y quiero ver la hora cada 20 minutos, pues si dividimos los minutos del día dentro de 20, me va a dar la frecuencia absoluta que yo veo en mi celular. Otra puede ser las veces que yo me tomo un vaso de agua, las veces que yo como, las veces que platico con mi compañero de trabajo, de estudio. Eh, una frecuencia absoluta puede ser las veces que yo respiro. Es decir, todo lo que vayamos a estudiar y la cantidad de veces que nosotros lo hacemos durante el estudio. Yo recuerdo haber leído hace ya varios años un estudio en donde una persona a lo largo de 15 años estudiaba el comportamiento de una empresa y su frecuencia absoluta era la cantidad de veces que se interrumpía. Bueno, era una procesadora de una bebida carbonatada muy famosa, que no voy a decir su nombre, pero es roja. Y esta bebida de cola, pues la frecuencia absoluta del estudio estaba basada en el número de veces que se interrumpía a lo largo de los años la producción por un error en la maquinaria. Y entonces la frecuencia absoluta salió muy alta porque se dieron cuenta que la producción se interrumpía porque las máquinas se desviaban al momento del envasado. Y ese estudio con esta frecuencia absoluta les dio a ellos la potestad para cambiar la forma en cómo envasaban pues, sus bebidas carbonatadas. Y a partir de ahí corrigieron ese error de producción. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la frecuencia es absoluta, es algo muy simple, solo es contar la cantidad de veces que se estudia un objeto, pero que nos puede servir a tomar grandes decisiones. Número 2, vamos a estudiar la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada no es nada más que la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Para qué nos sirve la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada nos sirve para graficar mediante, valga la redundancia, un gráfico de dispersión de puntos aislados. La frecuencia absoluta para de puntos acumulados. ¿Sí? La tercera frecuencia que vamos a estudiar va a ser la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa lo vamos a definir como una fracción o proporción de las veces que se presenta un valor. La frecuencia relativa no es nada más ni nada menos que el cálculo de un porcentaje. La frecuencia relativa nos ayuda a definir la forma en cómo nosotros vamos a trabajar, pues como que si el estudio me da que la frecuencia relativa del punto 4 al punto 5 es 0.70, por ejemplo, pues yo tengo un pico de frecuencia. La frecuencia relativa nos ayuda a definir y demostrar, pues, qué tanto va afectando al final del día, pues, nuestra producción, nuestra aplicación de datos. Un estudio de la frecuencia acumulada es, por ejemplo, si ustedes están administrando una empresa de construcción y quieren saber cuál les deja mayor porcentaje de ganancia, pues si casas, si locales, si bodegas, si carreteras, si puentes, si edificios. Entonces la frecuencia relativa puede estar medida en función del tipo de ganancia y del porcentaje de ganancia que deja ese proyecto.
Y si hacemos un gráfico de dispersión de datos, nos van a dar picos que nos ayuden a, pues, poder definir hacia qué rumbo tenemos que llevar nuestra empresa. Y número 4, también vamos a analizar nuestra frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada no es nada más que la sumatoria de la frecuencia relativa. Es lo mismo que antes habíamos descrito, el porcentaje que nos va a generar, pues, los errores de una fábrica, el número de personas que llega tarde a una oficina, la cantidad de eficiencia que nos pueden dar empleados en nuestra empresa. Es decir, esto lo podemos utilizar para diferentes métodos estadísticos y de análisis. Ok, ahora, ¿cómo vamos a explicar esto? Esto lo vamos a explicar mediante un ejemplo, que va a ser nuestro ejemplo del día 1. Perdón, nuestro ejemplo del día número 1. Nuestro ejemplo número 1 nos dice lo siguiente. Lo voy a escribir para que se mire bonito y ahí que no haya mayor problema. Ok. Los siguientes datos corresponden a los casos notificados de enfermedades vinculadas a adicciones en distintos centros de salud del departamento. Entonces, esa es la información que nos dan. Ahora, ¿cuáles van a ser los datos? Al final, se recordarán ustedes, vamos a ver, yo creo que es aquí, de lo que vimos el primer día. Aquí está. O sea, el primer día fue presencial, ¿va? Pero hicimos una recopilación de esto. ¿Se recuerdan ustedes de esto? Que la estadística se utiliza para recolectar, organizar, analizar, presentar e interpretar datos, lo que nos lleva a una toma de decisión. Lo que colocamos ahorita en pantalla fue la parte de la recolección de datos. Muy pocas veces ustedes van a recolectar los datos, sino que van a tener personal a su cargo que pase encuestas, estudios, haga conteos y demás. ¿Sí? Entonces, lo que ahorita tocaría sería la recolección de datos. ¿Qué datos? Pues los datos que nos den las personas que están a cargo de ello. Aquí vamos a poner estos datos. En un centro fueron 5, en el otro fueron 7, en el otro fueron 5, en el otro fueron 6, en uno fueron 12, en el otro fueron 6, en el otro fueron 9, en el otro fueron 5, en el otro fueron 7, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 6, 7, 7, 11, 10, 10, 9, 8, 8, 5 y por último 7. Ok. Así nos entregaron los datos y solo nos dijeron, por ejemplo, esto corresponde al Centro de Salud de San Pedro, esto es de San Marcos, esto de Malacatán, esto de San Pablo, esto de San Rafael Pie de la Cuesta, esto de Ayutla, esto de Pajapita, esto de La Blanca, esto de La Reforma, esto de Nuevo Progreso, esto de Tacaná, de Tajumulco, de Sibinal, de Zipacapa, de Chihuahua, de Comitancillo, de San Lorenzo, de Tejutla,
de Ayutla y así sucesivamente con todos los municipios, ¿va? Esa es la parte de la recolección de datos. A nosotros solo nos van a decir, miren, licenciados, ustedes hagan de esta manera, pues esto otro que estamos analizando, ¿no? ¿Qué nos tocaría ahora? Ya tenemos recolectados los datos. Ahora nos tocaría ¿qué? Organizar. Organizar los datos, exactamente. Entonces ya organizamos los datos. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que cada cabeza es un mundo? Y no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede organizar los datos conforme quiera. A mí se me ocurre organizarlos, pues por el número de datos, ¿va? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por ejemplo. Pero a alguien se le ocurrirá organizar los datos, pues por zona del departamento. Centro, altiplano, costa, por ejemplo. Ok, es válido. O a alguien quisiera analizar los datos, por ejemplo, en grupos de datos, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13, por ejemplo, en intervalos de datos. Y es válido. Al final define el número de, no el número, sino la forma en cómo ustedes van a analizar sus datos, define la organización y qué tan precisos quieran ser, perdón, pues así van a definir ustedes la forma en cómo van a organizar estos datos. En conclusión, entre una mejor organización de datos simples tengamos, más precisos pueden llegar a ser nuestros cálculos. Pero si ustedes van a tener una organización muy compleja de datos, es mejor que pues verifiquemos si sí van a ser buenos o malos, porque puede ser que acumulemos mucho error. En este ejemplo, nosotros vamos a recolectar nuestros datos de manera individual. Vamos a organizar nuestros datos de manera individual. 5, 6 y 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Veamos entonces, ¿cuántos números 5, cuántos 6, cuántos 7, cuántos 8, cuántos 9, cuántos 10, cuántos 11, cuántos 12? Yo lo que les recomiendo siempre es que vayan tachando los datos, porque aquí tenemos pocos datos, pero puede ser que en el examen parcial existan 200 datos, por ejemplo. Entonces ahí, por favor, siempre pilas con eso. Número 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números 5. Ok, entonces colocamos 5 números 5. Número 6, 1, 2, 3, 4, 5. Número 6 tenemos 5. Número 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número 7. 8 número 7. Números 8. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3 número 8. 3 número 8. Número 9. Tenemos 1, 2, 3 número 9. Número 10 tenemos 1, 2. Números 11 tenemos 1 y números 12 tenemos 1 también. Vemos si se nos olvidó algún dato. Creo que no, todos están tachados, entonces ya podemos proseguir a lo siguiente. Ok. Después de organizar nuestros datos, la organización, si ustedes se dan cuenta, es algo simple. No es algo que tenga una ciencia en específico que nos diga cómo hacerlo. Nosotros podemos definir esto como el conteo de datos.
¿Qué nos toca ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Se recuerdan? Analizar los datos. Y entonces aquí vamos a realizar lo siguiente. Número uno, para analizar nuestros... bueno, antes de analizar los datos, antes de... o el preanálisis de datos. Lo primero que tengo que saber es cuántos datos recopilé. Entonces le vamos a llamar la cantidad de datos. Pero para no estar escribiendo siempre cantidad de datos, esto lo vamos a representar con un número n, ¿sí? Y la cantidad de datos, o sea, el número n, va a ser la sumatoria de los datos que acabamos de organizar. En este caso va a ser 5 más 5, 10, más 8, 18, más 3, 21, más 3, 24, más 2, 26, más 1, 27, más 1, 28. Entonces la cantidad de datos va a ser igual a 28. Ok. Ya hicimos el preanálisis, n igual a 28, porque esto nos va a servir para las fórmulas que vamos a ver. Y para el análisis de datos, vamos a realizar la siguiente tablita. Tablita muy sencilla. Yo la voy a realizar ahorita y ustedes si gustan, ya sea que la copien después o la copien de una vez, es su decisión. Vamos a tener FI, FA, FR, FRA. Ok, muy bien. ¿Qué es X sub I? X sub I la vamos a definir como los datos analizados. O, en este caso, también lo vamos a definir como las variables. ¿Por qué las variables? Porque es algo que va cambiando conforme se va haciendo el estudio. ¿Cuáles fueron los datos analizados? Los datos analizados fueron 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Porque así lo predije yo. Entonces aquí vamos a colocar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a terminar de hacer mi tablita para tener un orden de los datos. Una pregunta, compañeros, aprovechando. ¿Todos saben usar Excel? ¿O alguien no puede usar Excel? Que levante la mano el que diga yo sí puedo. Ok, Kenneth sí puede. ¿Alguien más? Muy bien. Yo les pregunto esto porque todo esto, ya en la parte final del curso, vamos a ver todo de manera, pues, básica en Excel, para no estar haciendo todos los cálculos, sino que prácticamente es solo poner cálculos, organizarlo mediante fórmulas y hacer gráficos, ¿sí? Entonces, por si yo les voy a dar ahí técnicas de cómo poder hacerlo, pero por si pueden empezar a ver ahí videos en YouTube o
par de TikToks o algo para empezar a ver cómo se trabaja en Excel. Sería perfecto y que no estemos en cero cuando empecemos a utilizar esa herramienta. Bueno, ahora para el análisis de datos. FI, ¿qué es? Antes de vamos a definir mejor qué es FI, qué es FA, qué es FR y qué es FRA. Pues algo nuevo no es. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a decir que FI va a ser la frecuencia absoluta o simple. FA va a ser la frecuencia acumulada. FR va a ser la frecuencia relativa. Y FRA va a ser la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Lo que vimos anteriormente. Realmente no tendríamos mayor problema para ver este tema, ¿sí? Ok, entonces empecemos a analizar los datos. La frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia, sí, absoluta o simple, que vamos a analizar, ¿qué dijimos que iba a ser? ¿Se recuerdan? Pues el número de conteo de datos que teníamos en cada punto, o el número de veces que se estudió un objeto. El 5 nos salió con un estudio de 5 veces. El 6 con número 5. El 7 lo estudiamos 8 veces. El 8 lo estudiamos 3 veces. El 9 lo estudiamos 3 veces. El 10 lo estudiamos 2 veces. El 11 una vez. Y el 12 una vez también. La frecuencia absoluta que va a ser el resultado del conteo de datos. Entonces esos datos que tenemos ahí los tenemos ahora que pasar en nuestra tablita. Y decimos que esto va a ser igual a decir, el 5 se repitió 5 veces, el 6 se repitió 5 veces, el 7 se repitió 8 veces, el 8 se repitió 3 veces, el 9 se repitió 3 veces, el 10 se repitió 2 veces, el 1 una vez, el 11, perdón, una vez y el 12 una vez. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más. Y ya tenemos llena la primera parte de nuestra tablita. Ahora bien, para saber si el conteo de datos que hicimos está realizado de buena manera o el traslado de datos que hicimos está realizado de buena manera, lo que nosotros podemos hacer es sumar todas las frecuencias absolutas. Y si ese número nos da igual a n, entonces estaría muy bien. Hacemos una sumatoria y decimos 5 más 5, 10, más 8, 18, más 3, 21, más 3, 24, más 2, 26, más 1, 25, más 2. Ah, bueno, no, ahí nos hizo falta un dato, creo yo. 5 más 5, 10, 18, 21, 24, 26, 27, 28. Sí, al sumar todos esos datos nos dan 28. Y entonces ahí, pues nosotros podemos determinar que sí vamos de una manera correcta. Ok, ¿qué es la frecuencia acumulada? Para la frecuencia acumulada nosotros vamos a aplicar pues la famosa regla del zigzag, ¿sí? ¿Cuál es esa regla del zigzag? Bueno, el primer dato lo vamos a copiar siempre. Ahí no hay pierde. Ahí yo copié el 5, ¿sí? El primer dato lo vamos a copiar. Ahora, el segundo dato, ahí sí vamos a aplicar la regla del zigzag. ¿Cuál es esa regla?
Yo prefiero hacerlo así con líneas, miren, y con flechas, para que me entiendan. Entonces, la frecuencia acumulada anterior va a ser 5, más la frecuencia absoluta que estamos estudiando es 5. Esto nos va a dar 10. 5 más 5, 10. ¿Sí? Luego hacemos lo mismo con el número de abajo. 10 más 8 nos da 18. 18 más 3 nos da 21. 21 más 3 nos da 24. 24 más 2 nos da 26. 26 más 1 nos da 27 y 27 más 1 nos da 28. La famosa regla del zigzag o la diagonal, que el número que colocamos anteriormente se lo sumamos al número de abajo. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Y cómo voy a saber yo que la frecuencia absoluta me está dando o lo estoy haciendo bien o me dio un buen resultado? Sencillo. Si este número de aquí es igual a este número de aquí, voy bien. Estoy ok. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora bien, calculemos la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, yo tengo una fórmula. Y voy a decir que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido n, que es el número de datos totales que yo estoy analizando. Y entonces voy a decir que la frecuencia relativa va a ser igual a lo siguiente. Frecuencia relativa. Frecuencia absoluta del primer punto, 5, dividido la cantidad de datos, 28. 5 dividido 28 aproximadamente me da 0.18. ¿Ok? Hagamos eso con lo demás. Para el número 6, me da 6 dividido 28, es igual, perdón, no 6, porque estoy viendo la frecuencia absoluta. Entonces sería otra vez 5. 5 dividido 28 me da 0.18 nuevamente. Si ustedes gustan, lo pueden hacer en su calculadora para ir corroborando datos. Luego con el número 7 me da que la frecuencia absoluta es, perdón, la frecuencia, sí, absoluta es 8. Entonces sería 8 dividido 28. Esto va a ser igual a 0.29. Con el número 8 me da que la frecuencia absoluta es 3 dividido 28. Esto me va a dar 0.11. Abajo igual, 3 dividido 28 va a ser igual a 0.11. Abajo me da 2 dividido 28. Esto me va a dar igual a 0.07. Luego con 1 dividido 28 me va a dar igual a 0.04. Y 1 dividido 28 va a ser igual a 0.04. Y entonces de esa forma muy sencilla, yo ya calculé la frecuencia relativa. Veamos ahora cuál es la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual a lo siguiente. Al igual que en el otro caso, el primer número yo solo lo voy a copiar. 0.18. Y utilizo lo mismo, la regla del zigzag. 0.18 más 0.18 me da 0.36. 0.36 más 0.29 me da
0.64. 0.64 dividido, perdón, 0.74 sumado a 0.11 me da 0.75. ¿Sí? 0.75 más 0.11 me da 0.86. 0.86 más 0.07 me da 0.93. 0.93 más 0. Bueno, aquí es, vamos a ver, creo que hay una cosa aquí, permítanme. Sí, ok, 0.93 más 0.4, aproximadamente me da 0.96. Y 0.96 más 0.4 me da 1. Ahora, ¿cómo sé yo si mis cálculos los realicé de manera correcta? Sencillo. Si este último valor es aproximadamente 1, entonces estoy ok. ¿Por qué les digo aproximadamente? ¿Se recuerdan que cuando estábamos hablando directamente sobre los métodos aproximados, nosotros decíamos que en algún punto esto tenía cierto error? Y el error puede ser un error de aproximación. Entonces, puede que en algún momento a ustedes acá les quede 0.99, 1.01, y esto aproximadamente es 1. Entonces podríamos tomar como válido. Pero si al finalizar aquí les queda 2.5 o 0.7, por ejemplo, no, ahí sí, ese sí ya es un mal cálculo, ¿sí? Tiene que ser aproximado a 1, ¿sí? Pregunto, compañeros, ¿habrá alguna duda? Ok, no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir a lo siguiente. Perdone. Sí, Giselle. Por ejemplo, en la suma, cuando ya sumó 0.29, a usted le dio 0.64 y a mí 0.65 y desde ahí fue variando la sumatoria y de último me dio 1.2. No sé si estoy mal o estoy bien. Vamos a ver. Ahorita voy a Yo sí rectificar estoy esto. igual que Giselle y Inge. Ok, ok, ahorita les voy a decir por qué. Sí, Carla. Lick, disculpe, ¿la tabla de los números siempre va a variar o va a ser la misma? No, siempre va a variar dependiendo del estudio que estemos realizando. Ah, muy bien, gracias. Ok. Sí, ya sé por qué fue la variación, compañeros. Ok. En la primera, aquí en 5 dividido 28 es 0.10. Vamos a ver. Aquí este valor es 0.1785. Como es un método aproximado, yo lo aproximé a 0.18. Ahí ya vamos acumulando un error. Lo acumulamos aquí también, ¿sí? 8 dividido 28 nos da 8 dividido 28 nos da 0.2857. Yo lo aproximé a 0.29, ¿sí? Ahí, solo con estos tres datos, nosotros ya tenemos un error de aproximación.
Lo ideal sería utilizar 4 decimales en estas tablitas. Pero como es el primer ejemplo que estamos tratando de resolver, pues es que nos queda de esa manera, ¿sí? Y como es un ejemplo sencillo, pues les soy honesto, no verifiqué realmente ese resultado. Y sí, eso nos trae un error bastante grande. Pero vamos a ver. Sería punto 18 más punto 18, punto 36 más punto 29. Vamos a cambiarlo aquí mejor para que nos quede exacto. 0.65, 0.76, 0.87, punto 29 más punto 11 más punto 11, 0.87 más punto 07. Nos queda 0.94 más punto 04, nos queda 0.98. Punto 98 más punto 04. Ok. Aquí lo voy a colocar aquí. Nos queda 1.02. ¿Va? Ahora, si yo quiero aproximar por las leyes de aproximación que habíamos hablado aquí arriba, así, ese 1.02 es un valor que aproxima directamente A 1. a 1, ¿va? Entonces es como que no nos genera tanta discordia en los datos que estamos trabajando, ¿sí? Si hay un error ahí, es un error neto de aproximación. Cuando lo trabajemos en Excel se van a dar cuenta ustedes de que esos errores de aproximación van a desaparecer, ¿sí? Pero sí, muchas gracias por la observación, compañeros. El valor correcto es 1.02, pero para hacernos la vida más fácil, pues en algún momento lo aproximamos a 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Bueno, como ya terminamos de analizar los datos, ahora nos queda algo bastante sencillo, que es la presentación de datos. ¿Cómo los vamos a presentar? Pues eso ya va a depender de cada uno de ustedes, con qué tipo de gráfica lo vayan a hacer. Nosotros vamos a tomar a consideración ahora el poder hacer una gráfica de dispersión de puntos. Pero esta gráfica de dispersión de puntos nos va a dar primero, pues, la vamos a hacer con puntos aislados para que sea un poquito más fácil de ver, ¿sí? Ok, muy bien. Para la gráfica de dispersión de puntos, nosotros, me imagino que ustedes ya han de haber visto matemática en algún punto de su carrera estudiantil y sabrán que esto es un plano coordenado cartesiano, que esto representa a lo positivo a la derecha mediante un eje X y el eje vertical representa al eje Y positivo, ¿sí? ¿Hay reglas para poder hacer las gráficas de dispersión de datos? No necesariamente. Sin embargo, yo les aconsejo que ustedes en el eje X trabajen los datos o variables del estudio.
¿sí? Y en el eje Y trabajen la frecuencia que toque. Esa frecuencia puede ser en algún momento la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, según el tipo de datos. Como vamos a hacer una gráfica de dispersión de datos de puntos aislados, nosotros vamos a utilizar ahorita nuestra frecuencia relativa, ¿sí? ¿Cuáles eran los datos que estábamos utilizando en el estudio? Los datos que estábamos utilizando en el estudio eran los datos de X sub I. El dato de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces veamos. Aquí me quedó un poquito corta la escala, pero vamos a tratar de hacerlo de una buena manera. Siempre en el origen va a estar el 0, ¿sí? Luego vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dejémoslo así. 6, 7, 8. Vamos a hacer un poquito más grande la gráfica. Vamos a ver aquí 9, 10, 11, por aquí 12. Vamos a alargar estos puntos, ahí estamos. Realmente yo no debí comenzar desde el 1 a ustedes. ¿Por qué? Pregunto. Porque nuestros datos comienzan desde el 5, ¿va? Pero no importa, al final vamos a analizar un comportamiento ahí. Ok, los datos o variables del estudio van a empezar desde el 1 hasta el 12 y van a corresponder al eje X. Cuando nosotros lo hagamos a mano, pues esto tiene que ser medido a ustedes a escala. ¿Se recuerdan? No sé si alguno de ustedes lo trabajó en el colegio, pero tendríamos que tener un papel que se llama un papel milimetrado, que trae cuadritos a cada centímetro marcados, y si no, con una regla, medir a cada centímetro de estos espacios, ¿verdad? Yo aquí lo hice más o menos a ojo, pero ya cuando lo hagamos de alguna otra manera, si los vamos a analizar ya con nuestros datos normales, ¿no? Luego en el eje Y, en el eje vertical, vamos a tener los valores de la frecuencia relativa. Veamos perdón, nuestra frecuencia absoluta acumulada. Sí, nuestra frecuencia absoluta acumulada, que era esta que estábamos trabajando aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a verificar lo siguiente. Que les voy a colocar absoluta o acumulada. Cuando estemos trabajando frecuencias acumuladas, no es necesariamente que tengamos que empezar desde cero, así como lo estamos haciendo. Las gráficas de dispersión de datos ¿cómo le podríamos llamar? Se caracterizan porque la escala vertical no es igual a la escala horizontal y viceversa, ¿sí? Es decir, aquí lo podemos trabajar de uno en uno y aquí lo podemos trabajar de 5 en 5, por ejemplo, ¿sí? Que es el caso que vamos a estar analizando ahorita. Nosotros vamos a trabajar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Y bueno, vamos a hacer nuestra tablita un poquito más, o nuestra gráfica un poquito más larga. Ahí estamos. Ok.
Aquí vamos a poner que esto es 25 y 30. Ok. Ahora, ¿cuál es el chiste de todo esto? Vamos a tomar una captura de pantalla de esto. Porque aquí necesitamos conocer estos datos. Ok. Aquí están nuestros datos. Para que yo pueda analizar estos datos, voy a tener que hablar directamente y plotear los puntos. Me imagino que eso ya no es nada nuevo para ustedes. Plotear los puntos, ¿a qué significa? Ok, lo primero es x5. Cuando analizamos el número 5, la frecuencia absoluta relativa es, perdón, absoluta acumulada es 5. Entonces venimos y de una manera fácil trazamos una más o menos línea punteada y donde se intersecten las líneas yo voy a colocar un punto. Con el 6 también pues es un valor de 10. Entonces venimos y empezamos a trazar líneas y más o menos nos va a quedar así. Luego trazamos el 7, que es un valor de 18, más o menos por acá. Con el valor de 8, es un valor de 21, más o menos nos toca por acá. Más o menos nos toca por acá. Luego con 9 es un valor de 24. Lo hacemos por acá. Aproximadamente. Con un valor de 10 es 26. Aproximadamente es por acá. Con valor de 11 es 27 y 12 es 28. Solo voy a borrar la tableta porque ¿cómo se llama? Porque aquí ya no me sirve de mucho. Ahí estamos. Entonces aquí venimos con 26. Por acá. Y 28 por acá. Ok. Esa es una gráfica de dispersión de datos. ¿Sí? Pero como al final nosotros no nos interesa tenerla solo así. Lo que nos interesa que es definir un fenómeno. Y el fenómeno lo vamos a definir uniendo todos los puntos. Entonces la gráfica de datos que estamos analizando sería de esta manera, uniendo todos nuestros puntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos representa eso? Bueno, pues esa es la siguiente parte. Pero entonces aquí nosotros tenemos que agregar que estos son los valores obtenidos o estudiados y esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Y eso cuando nosotros utilizamos la frecuencia absoluta acumulada,
nos da la representación de que los datos van en aumento. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos son acumulados en aumento, que está tratando de darnos a entender, pues, cómo se está comportando el fenómeno. Pero si queremos analizar fehacientemente la forma en cómo nosotros podemos encontrar la manera de poder hallar los datos y el comportamiento de la variable, esta misma gráfica la tendríamos que realizar ahora, pero con la frecuencia absoluta simple. Y lo vamos a realizar. Hagámoslo en esta hoja, nos cabe. Entonces hagamos nuestra gráfica nuevamente de esta manera. Esto va a ser Y, esto va a ser X. Y ahora vamos a analizar a partir de 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero ahora tenemos aquí que ya no es. Pero lo tenemos aquí. Permítanme. Aquí está. Pero ahora tenemos que utilizar nuestro FI, ya no nuestro FA. Tenemos que utilizar nuestro FI. Nuestro FI. Y el FI, si ustedes se dan cuenta, va en un número que va desde el 1 y como máximo 8. Entonces podemos poner un número del 1 al 10, por ejemplo. Entonces podemos, o de 2 en 2 si ustedes quieren, pero aquí lo vamos a hacer de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí más o menos a escala. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos lo mismo, ploteamos los datos. Y entonces decimos lo siguiente. 5 van a ser 5. ¿Ok? Hacemos esto, colocamos un punto. 6 van a ser 5 también. Nos venimos por acá. 7 van a ser 8 casos. 8 van a ser 3 casos. 9 también van a ser 3 casos. 10 van a ser 2 casos. 11 y 12 van a ser un caso cada uno. Ok. Como ya tenemos nuestra gráfica hecha, ¿qué nos queda? Pues unimos los puntos. Ok. Y entonces tenemos nuestra gráfica más o menos de esta manera. Ok. Analicemos nuestra gráfica. Preguntemos mejor porque hoy sí los veo muy callados. Vamos a ver. Lupita Fuentes, ¿me podrías decir, por favor, que si estás viendo esta gráfica por primera vez, me podrías decir más o menos ahí, pues, qué conclusión sacarías? Sí, conclusión de, pues, ay, no sabría. Ok, no hay problema. Pues la primera conclusión que yo sacaría
sería que el pico más alto son 7 casos de adicciones en el departamento, ¿va? Que el punto más alto son 7 casos, que se empiezan a contar en los primeros 5 casos. ¿Por qué no tenemos referencia de antes? Porque los casos de adicciones aislados son muy pocos. Es decir, con una persona hay 0 casos. Una conclusión podría decir que las adicciones son grupales. ¿Por qué? Porque empiezan desde un grupo de 5 personas. Que las adicciones individuales son únicamente muy pocas. ¿Sí? Y entonces, según lo que nosotros estemos estudiando, pues así vamos a referenciarnos y a presentar nuestros datos. Y prácticamente así se construye a partir de las frecuencias. Así podemos llegar a construir nuestros valores o nuestras gráficas de dispersión de datos. ¿Alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas, entonces les va a tocar un ejercicio, realizar un ejercicio a ustedes del día de hoy. ¿Cómo van a hacer este ejercicio? Lo van a hacer en su cuaderno, por favor. Lo van a hacer en su cuaderno y me van a hacer favor de cuando lo terminen, mandarlo al grupo de WhatsApp con una foto y pues su procedimiento, ¿sí? Eh, y pues a la foto le ponen su nombre, ¿va? Ustedes, entonces esa va a ser su asistencia del día de hoy. Ok, vamos a ver. Los siguientes datos corresponden al número de fabricación de partes automotrices en diferentes fábricas. Punto. Calcule la frecuencia absoluta acumulada relativa y relativa acumulada. Por último, grafique la frecuencia absoluta. Ok, esas son las instrucciones, eso es lo que estamos analizando. Y pues es prácticamente lo mismo que vimos el día de hoy. Yo creo que les queda todavía tiempo porque les quedan 30 minutos para poder resolver este ejercicio. Entonces veamos, los siguientes datos corresponden al número de fabricación de partes automotrices en diferentes fábricas. Calcule la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y relativa acumulada. Entonces veamos. Les voy a dar datos varios, ¿sí? Muy bien. Esos son los datos que vamos a utilizar. Por favor, compañeros, empiecen a trabajar en su cuaderno, realicen los cálculos necesarios. Yo me voy a quedar al pendiente aquí por si alguien tiene alguna duda, ya sea que escriba en el chat, que active su micrófono o que me escriba directamente a mi chat personal. Entonces, quedo a la espera ante cualquier duda.